Muy buenas tardes a todos los presentes. Disculpen la demora. Tenemos un inconveniente con el formador, pero en breves minutos se va a conectar. Mientras tanto, pueden por favor ir registrando su asistencia en el link de registro de asistencias que está copiado en la sección chat del Zoom, por favor. Muchísimas gracias por su paciencia y comprensión. Muy buenas tardes a todas las personas que están ingresando a la sala. Nos permitimos informarles que tenemos un pequeño retraso con el doctor Costaín, el formador de esta conferencia. Les rogamos las disculpas del caso. Mientras tanto, pueden por favor ir registrando su asistencia en el link de registro de asistencias que está copiado en la sección chat de este Zoom. Por favor, no es necesario que escriban sus datos en el chat de forma manual, sino que únicamente deben ingresar al link y llenar allí los datos que les solicita porque el registro de asistencias es automatizado. Muchísimas gracias. También les recordamos que si tienen dudas e inquietudes pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Por favor, tengan mucha precaución en copiar correctamente sus datos en el link de registro de asistencia, sobre todo la cédula y el correo, ya que esto luego nos permite enviarles cualquier notificación respecto del proceso académico a los correos que ustedes hayan registrado en el link. Muchísimas gracias. Bien, ya está con nosotros el doctor Costaín, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a esta que es la cuarta videoconferencia jurídica del curso Procedimientos Penales, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal. Este programa, como saben, está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. Algunas de las recomendaciones previas para el inicio del evento son, como se les indicó, registrarse por favor en el link de registro de asistencias que está copiado en el chat del Zoom. Quienes puedan mantener encendidas sus cámaras durante la videoconferencia, colocarse también en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de plataformas tecnológicas que puedan interrumpir la buena calidad de su internet. También les informamos que los micrófonos se encuentran silenciados a fin de evitar interferencias durante la exposición del ponente. Por favor, si ustedes
quieren realizar alguna pregunta, la pueden realizar por escrito en la sección del chat y se dará lectura al finalizar la ponencia. Preguntas técnicas y académicas. Bien, damos la bienvenida al doctor Miguel Eduardo Costaín Vázquez, quien es abogado de los Tribunales del Ecuador por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Guayaquil, diplomado superior en Derecho Penal Económico y de la Empresa, especialista de procedimientos constitucionales por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Guayaquil y candidato a doctor PhD por la Universidad Pontificia Católica de Perú. También es profesor de posgrado en la maestría de Derecho Penal en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, profesor de posgrado en la maestría de Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho Penal en la Universidad Ecotec y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil. También es formador de la Escuela de la Función Judicial, ha sido autor de varias obras y publicaciones en materia penal y constitucional y actualmente es juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Bienvenido, doctor Costaín. Tiene usted ahora la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me confirman si el audio está bien, por favor? Eso sí. Sí, estamos, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor. Sí, le escuchamos perfectamente. Ya, perfecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo con todos, compañeros jueces. Sé que están personas de la Fiscalía, personas de la Defensoría Pública. Para mí es un gusto estar con todos acá para conversar un poco más. Siempre les he dicho que cuando doy este tipo de conferencias, no es temas realmente en los cuales nosotros pudiéramos enseñar algo nuevo. Por el contrario, creo que tratamos de poder ahondar en los conocimientos que ustedes ya tienen. Y obviamente si existe cualquier tipo de duda, cualquier incógnita, pues la pueden plantear libremente. Yo siempre suelo cambiar un poco el formato de las conferencias. Si alguien tiene alguna duda, tranquilamente pues le pido a la escuela que le dé caso para poder, yo creo que más se aprovecha el tiempo contestando las inquietudes que puedan tener. Y me comprometí en eso la ocasión anterior, que estuve con ustedes, que solamente en otra charla. Me parece que era sobre el tema de la formulación de cargos. Y hoy vamos a estar revisando lo que tiene que ver con la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Me parece, creo que ese era el tema a tratar el día de hoy. Y lo que tiene que ver directamente con algunos temas interesantes, como es, por ejemplo, lo que es la audiencia de evaluación preparatoria de juicio, qué pasa al momento en que se tenga que instalar esta audiencia, cómo está estructurada la audiencia y finalmente cómo se tiene que resolver el tema. Y algo muy importante es ver lo que pasa realmente en la literalidad de la norma, lo que pasa realmente en el contexto de la ley, y lo que pasa realmente a veces en el tema de la práctica diaria. Muchas veces podemos ver que a veces hay ocasiones en las cuales la norma no nos da soluciones, muchas cosas a veces que pasan, y a veces toca realmente comenzar a revisar algunas decisiones de la Corte Constitucional o la Corte Nacional para poder revisar esto. Antes de entrar a la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es realmente cómo inicia esta segunda etapa del proceso. Siempre va a iniciar, o hay veces en que estas no inicia, en qué momento realmente conocemos esta audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Antes de entrar a ver los componentes de la audiencia, es importante entender cómo esta inicia. Y la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, o en su efecto la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, va a iniciar exclusivamente en el momento en el cual exista formalmente una acusación fija. Y yo quiero hacer un paréntesis pequeño, porque no es lo mismo hablar de esto cuando hablamos de un procedimiento ordinario, que por ejemplo cuando hablamos de un procedimiento directo. Hay reformas al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual todos sabemos que el procedimiento directo es un procedimiento en el cual se agrupan todas las etapas del proceso en una sola audiencia, pero hoy por hoy en este procedimiento directo existe un momento en el cual no es que existe una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, pero antes de que se instale la audiencia de juicio directo, hay la posibilidad de que el fiscal se pronuncie sobre la validez procesal o en su defecto emita una acusación o no. Entonces, esto puede pasar en el procedimiento.
¿Qué es lo que la norma dice y qué es lo que no dice con relación a este tema? Porque pueden surgir algunas dudas interesantes. Entonces, algunas personas me han preguntado, bueno, pero ¿qué pasa en el momento en el cual en el procedimiento directo el fiscal, por ejemplo, dice, vean, yo no voy a acusar a una persona, pero la víctima tiene presentada una acusación particular? Y ustedes conocen que cuando hay un pedido de acusación particular, tiene que irse a consulta. Entonces, el artículo 640 no dice nada al respecto si se debe de ir a consulta o no, algo que en su momento la Corte Nacional tendrá que responder si efectivamente esto admite una consulta o no. La norma no dice nada. No hay consultas al respecto al momento que determinen si efectivamente es factible o no enviar este tema a consulta. Con algunos de los nudos críticos en su momento existen directamente en procedimiento directo, pero no pasa en procedimiento ordinario. En procedimiento ordinario la norma es bastante clara. Al finalizar la instrucción, todos debemos de entender que el fiscal toma una decisión. Y aquí pueden pasar dos cosas, conforme lo establece el artículo 600 del Código Orgánico Penal. El primer escenario, si es que el fiscal en su momento decide no formular algún tipo de acusación, entonces lo que va a hacer el fiscal es mandar un dictamen fiscal por escrito. Y lo manda por escrito, dice simplemente, yo no encuentro fundamento para la acusación. Y eso, a la larga, es lo que dice el procedimiento. El procedimiento es bastante claro y determina que cuando el fiscal no tiene méritos para formular una acusación, lo que hace es enviar por escrito el dictamen no acusatorio. Por el contrario, cuando el fiscal considera, y esto netamente el rol de la fiscalía, cuando la fiscalía considera de que tiene méritos para formular una acusación, va a enviar simplemente una petición para que se ejecute una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. El fiscal no va a decir voy a acusar, el fiscal no va a decir nada, simplemente le va a pedir audiencia, porque así funciona el sistema. Cuando la fiscalía decide no acusar, remite por escrito directamente su posición. Cuando la fiscalía va a acusar, no dice absolutamente nada, sino que simplemente envía el oficio respectivo para la convocatoria de audiencia. Y aquí existe otra disyuntiva. ¿Qué sucede en el momento en que tal vez, porque a veces la fiscalía cambia constantemente de fiscales, y qué pasa en el momento en que un fiscal llega a otra audiencia en el cual su antecesor decidió convocarla, pero llega este fiscal y dice, yo no comparto el criterio? Eso es correcto, eso es incorrecto. Entonces, he aquí las soluciones. En primer lugar, el procedimiento está diseñado para que cuando exista una no acusación, siempre se formule por escrito. No hay forma, porque la ley no lo prevé, de que de forma oral el fiscal diga, vea, me arrepentí, resulta que no voy a formular acusación. El sistema no prevé eso y la norma es taxativa. Si ya la fiscalía ha solicitado la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, es en ese momento que la fiscalía va a sustentar su postura. Si la fiscalía se equivocó o viene el fiscal nuevo y se arrepintió, dijo no es correcto esto, bueno, entonces la fiscalía sigue siendo objetiva. No es que la fiscalía no lo pueda hacer. La fiscalía lo puede hacer, pero corresponde a que lo haga por escrito. Entonces, no hay forma de que en ese momento oralmente la fiscalía diga yo no voy a acusar y se tome una decisión al respecto. No es así. La norma establece que la decisión de no acusar en una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio o antes de que ésta se inicie, siempre va a ser por escrito. Y por escrito, en este caso, la fiscalía tendría que indicar los argumentos al respecto de ello. ¿Por qué motivo se hace esto por escrito? Porque la víctima tiene el derecho, si es que al menos ha presentado acusación particular, y si no lo ha hecho, si el delito excede los 15 años de prisión, la víctima tiene el derecho de pedir normativamente, y ya sea que existe una acusación particular, tiene el derecho de pedir obligatoriamente un pronunciamiento del fiscal provincial. Entonces, ese es el motivo por el cual se envía por escrito, porque la víctima tiene el derecho a la larga de oponerse al
Se puede oponer si es que existe una acusación particular y no se puede oponer si en su momento a la larga no hay acusación particular. Sin embargo, si el tipo penal por el cual se decidió iniciar la instrucción excede los 15 años de prisión, entonces obligatoriamente eso se va a ir a consulta. Ese es el motivo por el cual se envía por ejemplo. Y esto yo noto que hay mucha confusión, porque de pronto dicen, no, lo que pasa es que el nuevo fiscal tiene el derecho de no compartir el criterio del fiscal anterior. Y eso es cierto, tiene el derecho de no compartir. Pero si es que no lo comparten, tienen que enviarse por escrito. No se puede instalar esa audiencia, porque si se instala, esa instalación de la audiencia es para sustentar un dictamen acusatorio. Si eso no sucede, entonces corresponde enviarlo directamente por escrito. Así lo establece la norma. Entonces, lo correcto es que si viene un fiscal nuevo, que tiene todo el derecho de hacerlo, considera que es incorrecto a la larga el hecho de mantener una acusación, no es que simplemente oralmente puede decir que no lo comparte y que solicita otra decisión. Más bien por el contrario, lo que le corresponde en ese momento a ese fiscal es algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que le corresponde? Sería enviarlo por escrito y ese es el rol adecuado. De invertirse los conceptos, se estaría afectando al proceso porque se estaría dejando a la víctima en una posición desfavorable referente a lo que establece la norma como tal. Lo correcto es que si ya la fiscalía ha pedido la audiencia, entonces sustancie el pedido de audiencia directamente en audiencia oral y pública. Eso es lo que realmente se establece. Si esto no ocurre, entonces, insisto, estamos invirtiendo los sistemas. Cuando la fiscalía decide finalmente formular una acusación y si decide mantenerla como tal, entonces ahí sí, vamos a ir directamente al tema que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Yo siempre he dicho que esta audiencia, por más, es la más compleja de todas. De hecho, concentra algunos componentes importantes y una sola audiencia maneja una sola etapa del proceso. Algo que no pasa, por ejemplo, con la instrucción, algo que no pasa con la audiencia de juicio. Esta audiencia, a la larga, concentra muchos componentes distintos que hay que comenzar a analizarlos correctamente. Y parte desde el hecho de la propia concepción de la nomenclatura de la audiencia como tal. Esta audiencia es una audiencia de evaluación y preparación del juicio. Entonces, aquí vamos a analizar qué se entiende por preparación y qué se entiende por evaluación del juicio. Vamos a iniciar inicialmente por el tema de la evaluación. ¿Qué significa la evaluación del juicio? Perdón, voy a interrumpir porque hay una pregunta en el chat y creo que podría ser pertinente a lo que usted estaba comentando hace un momento. Dice, una consulta en la audiencia de procedimiento directo, en el caso de que el fiscal se abstenga de acusar a la persona procesada, ¿debe presentar esta abstención por escrito o la puede sustentar de manera oral? Correcto, muy buena pregunta. Esta es una excepción al caso que estamos hablando, porque se entiende que en el procedimiento directo no lo hacen por escrito, sino que antes de que se instale la audiencia de juicio se le concede la palabra al fiscal. Entonces, en procedimiento directo, que es un procedimiento especial, sí es una excepción al caso. Aquí sí el fiscal directamente puede decir no, pero es un procedimiento especial. Está fuera de la explicación de la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Aquí sí es la excepción al caso. ¿Dónde se presenta el problema? Que es un problema estructural, que en esta audiencia de procedimiento directo, en sí, concretamente el procedimiento directo, la norma no dice qué pasa cuando yo he presentado dentro de los 20 días una acusación particular. Se calificó, se citó la acusación y yo no estoy de acuerdo como víctima en la no acusación del fiscal. Entonces, ¿se debe de elevar a consulta o no? Entonces, eso es lo que todavía no lo dice el código. Entonces, ese es el único problema neurálgico y estructural. Pero en el resto, ese tema de la no acusación del fiscal, aquí sí va de forma oral. ¿Por qué? Porque efectivamente es un procedimiento especial, no es un procedimiento ordinario. Yo me he pronunciado directamente sobre el procedimiento ordinario. Me parece que el doctor Ramón Cando también quiere hacer una pregunta. Gracias. Sí, en este momento estoy reactivando su micrófono, doctor Cando. ¿Puede, por favor, activar su micrófono? Gracias, le escuchamos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a la Escuela del Consejo de la Judicatura. Es referente al procedimiento directo y su entrada en vigencia desde el 2020.
lo que establece es que el procedimiento directo ya está sustituido. Y en el numeral 7, en el inciso primero, dice que se conocen los vicios y todo lo que establece y las demás partes que establece el 601 y 604. Desde mi punto de vista, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio está metida ahí, porque el segundo inciso se dice sobre la regla del 609 en adelante. Entonces, los jueces, hasta los actuales momentos, solamente conocen los vicios, no conocen los elementos de convicción con lo que se sustenta la acusación, no se hace una exclusión de pruebas, ni la exclusión de las pruebas presentadas 3 días antes de la audiencia. Quiere decir que prácticamente la etapa de evaluación y preparatoria en este juicio especial, sustituido el procedimiento directo, también establece que el juez es competente para resolver. En el anterior decía sustanciar y resolver. Eso no ha aplicado una regla del Pleno de la Corte Nacional de Justicia mediante una resolución para dar claridad. Porque si usted lee todo lo que establece el 601 y el 604, debe tener los elementos con los que acusa. Eso era lo que le quería consultar. Ramón, sí, hay temas que efectivamente la Corte Nacional debería, no sé si se han hecho consultas al respecto, pero debes de recordar que en la última reforma existente del procedimiento directo se da la pauta para que antes de instalar la audiencia de juicio existe un pronunciamiento sobre la validez procesal, existe un pronunciamiento sobre el fondo del proceso en relación a la acusación o no del fiscal. Antes de la reforma, en el procedimiento directo siempre concluía con sentencia ratificatoria de inocencia o una sentencia de culpabilidad. Aún así, el fiscal en audiencia no solicita condena, terminabas en sentencia. De la reforma en adelante, ya hay la posibilidad de que el juez que conozca emita un auto de sobreseimiento, algo que antes no pasaba. Entonces, antes de tú llegar al auto de sobreseimiento, tú puedes analizar algunos componentes de eso. Entre ellos están. Y sobre todo, ¿por qué? Porque recuerda que en el procedimiento directo tú agrupas todas las audiencias en una sola. Y la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio tiene 4 componentes básicos. Esto es, primero, el tema de competencia. Segundo, el tema de procedibilidad. Tercero, prejudicialidad. Y en cuarto lugar, validez procesal. Entonces, aquí analizas todos estos temas. Y por último, comienzas a verificar si el fiscal acusa o no. Entonces, son algunas variables que puedes aplicar aquí directamente en el procedimiento directo. Todo eso pasa de forma oral, antes de pasar a la audiencia de juicio directo. Cuando tú ya pasas a la audiencia de juicio directo, es porque saneaste el tema. ¿Dónde está la norma que te faculta hacer eso? En la conceptualización del artículo 640, que determina que el procedimiento directo es una audiencia que agrupa todas las audiencias en una sola. Entonces, eso es lo que de pronto podría suceder. Ahora, ¿dónde está el problema que yo veo? Es como te digo, ¿qué pasa si el fiscal decide simplemente decir, bueno, yo no, está en su derecho, es decir, yo no formulo acusación, no acuso, pero tienes una acusación de particular de por medio? El artículo 640 te lo dice. Entonces, ahí tienes un problema. Realmente se envía consulta, no se envía consulta, es lo que la Corte Nacional tendría que indicar. Gracias, Solamente, doctor Costaín. No, solamente, doctor. ¿Y qué establece y las demás previstas en el artículo 601 y 604? Las demás previstas es conocer los elementos de convicción donde se sustenta la acusación, antes de llegar a la etapa de juicio, que es el segundo inciso. Entonces, si el fiscal no acuse en ese tiempo de los vicios y las demás previstas en el 601, la defensa puede pedir un sobreseimiento porque no tiene una acusación, porque no ha presentado al juez los elementos. El juez no ha permitido la exclusión. Si no tienes una acusación, eso no admite discusión alguna. Si el fiscal decide no acusar, tú no puedes hacer nada. El fiscal tiene que inmediatamente emitir un auto de sobreseimiento. El juez tiene que emitir un auto de sobreseimiento. Si es que el fiscal considera que no existe acusación, el juez tiene que proceder conforme a derecho. ¿Dónde tienes el inconveniente? ¿Qué pasa si hay una acusación particular de por? Ese es el único inconveniente. Pero, no, ahorita no, gracias.
Sí, en caso de que esto no suceda, pues entonces puedes continuar, pero los pronunciamientos de la persona procesada y su defensa sobre el fondo del tema, que tengan que ver si existe o no elementos suficientes para poder pasar una audiencia de juicio directo, eso es distinto. Tú lo puedes escuchar. Puedes armar una microaudiencia al respecto simplemente con unos pronunciamientos preliminares, pero al final el juez va a tener que tomar una decisión. Si es que efectivamente no hay obstáculos procesales, si no hay temas de validez procesal, si a la final el fiscal está acusando, correcto. Entonces pasas a instalar la audiencia en procedimiento directo y conoces el tema sobre el fondo. Pero no hay forma, si es que el fiscal acusa, eso quiero ser bastante claro, Ramón, si es que el fiscal acusa, vas a resolver el tema del procedimiento directo. Si el juez considera finalmente que no hay suficientes elementos de prueba en la audiencia de juicio directo, pues entonces absolverá. Si el juez considera que sí existen elementos, condenará. Pero la fase previa a la audiencia de procedimiento directo netamente es sobre eso. Entonces, primero, si el fiscal formula o no acusación, porque es una particularidad que le brinda la reforma. Y en segundo lugar, si hay temas de validez procesal que el juez deba de resolver. Muchas cosas pueden pasar. Mira tú que, por ejemplo, al momento de la audiencia de juicio, puede ser que el fiscal diga, vean, yo decido emitir una reformulación. Se me ocurre. Vinculación imposible, no se puede en procedimiento directo. Pero el fiscal puede decir, yo quiero reformular. Y bien lo puede hacer. Y si el fiscal decide reformular, entonces no puedes continuar con lo que dice el procedimiento directo. Tienes que dar un tiempo, como le establece la resolución de la Corte Nacional de Justicia, para que preparen nuevamente el tema de la defensa, readecúen elementos de comisión y luego de eso continuar con la audiencia de procedimiento directo. Pero eso pasa antes de que tú formalmente conozcas la audiencia de juicio directo. ¿Y por qué te digo esto? Porque una vez que tú instalas la audiencia de procedimiento directo, ya vas directamente a 4 partes concretas: una audiencia de juicio directo, una audiencia de juicio normal, que no sé si la van a ver conmigo, eso es en otro momento. Pero una audiencia de juicio tiene 4 elementos básicos. Primero, los alegatos de apertura. Segundo, la práctica de prueba. Tercero, los debates. Y cuarto, la decisión. Entonces, si de pronto la defensa de la persona procesada no comparte la acusación fiscal, bueno, entonces ya vas a analizar ese tema directamente dentro de la audiencia, pero no es que el juez puede emitir un auto de sobreseimiento en procedimiento directo si no está de acuerdo con la acusación fiscal. No, el fiscal acusó, entonces vamos a procedimiento directo y si el juez no está de acuerdo, emite sentencia absolutoria. No hay forma de emitir un auto de sobreseimiento si existe acusación fiscal en procedimiento directo. Eso quiero aclarar. Solamente en procedimiento directo, si es que el fiscal así lo establece la norma, si es que el fiscal decide no acusar, entonces ahí sí es sobreseimiento inmediato. ¿Dónde está el nudo crítico? Si es que existe acusación particular. O sea, ahí a la larga vamos a tener un problema que en su momento yo creo que la Corte Nacional lo ha de resolver. Marco Gracias, Cárdenas, doctor. Sí, vamos a de lo darle que la veo también palabra. acá con la mano. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Cárdenas. ¿Puede por favor activar su micrófono? Buenas tardes. Le escuchamos, doctor. Sí, buenas tardes. Una pregunta muy sencilla. El procedimiento directo se agota ya las fases, se actuó la prueba correspondiente y el fiscal, con principio de objetividad, considerando que la prueba no le favorecía ya, de alguna manera, decide en ese momento, en la fase de alegatos, dice, bueno, yo con principio de objetividad retiro la acusación y ya no se requiere más a ningún alegato de la prueba planteada. ¿Es procedente o no retirar la acusación ya en la fase de alegatos? Ya, muchas gracias, Marco. A ver, nos estamos saliendo del tema, pero te voy a contestar directamente creo que les gustó el tema del procedimiento directo. Vamos a salir un momento directamente ahí. Y esta pregunta que tú haces, Marco, no solamente es para procedimiento directo, sino para también la etapa de juicio, el procedimiento ordinario. Y es una duda, pero no solamente tú me la dices, sino que permanentemente siempre me preguntan el tema si esto es factible o no. Y la respuesta es, ¿puede la Fiscalía, dentro de los debates, decir, ¿saben qué? Yo no solicito condena, y la respuesta es sí
sí lo puede hacer. Es lo mismo que la fiscalía en los debates diga, no solicito condena, que diga, me abstengo de acusar, eso sí es un error. La terminología correcta es de que la fiscalía, por objetividad, recuerde que los principios procesales del Código Orgánico Integral Penal le dan a la fiscalía un principio de objetividad. Si, por ejemplo, en un caso en concreto, la fiscalía en los alegatos ofreció probar dentro de su oferta probatoria, dijo, yo tengo 10 testigos, 2 pericias y 3 documentos. Y que resulta que en la audiencia la fiscalía no le llegó ni un testigo. La fiscalía, por objetividad, puede decir, señores jueces, en mi alegato de apertura o en mi alegato de inicio, yo prometí probar, pero que resulta que no he podido, porque no han llegado los testigos, esto no ha pasado, por lo tanto, yo no solicito condena. Esa es la terminología adecuada. ¿Cuál es la terminología no adecuada? Bueno, que la fiscalía diga, me abstengo de acusar. Eso es incorrecto. Porque para que tú llegues a juicio, ya tienes que haber pasado por este tema que estamos viendo ahora, que es la experiencia de evaluación o preparatoria de juicio. De hecho, para que tú abras la segunda etapa del proceso, que es la evaluación o la preparación del juicio, ya tienes que haber pasado por un dictamen acusatorio, porque si no, no se abre nada. Entonces, el juicio se sustancia sobre la acusación fiscal. Eso dice el artículo 609. Entonces, si tú ya abriste la etapa de juicio, es porque tienes una acusación fiscal. Pero ¿qué resulta? Que en el medio de la audiencia, directo, procedimiento ordinario, no se pudo probar. Entonces la fiscalía, por objetividad, esto es correcto, puede decir al juez, oiga, no condena. Pero esa es la terminología adecuada. Y por debido proceso y por tutela judicial efectiva, ese tribunal de garantías penales o ese juez no debe de condenar, porque la titular de la acción penal pública, que es la fiscalía, está diciendo, oiga, yo no solicito condena. Entonces, tranquilamente el tribunal tiene la obligación de absolver. Eso termina en sentencia, de que la víctima, o en este caso la contraparte, pueda apelar, si puede hacerlo. Pero básicamente no podría condenarse si la fiscalía se abstiene de solicitar condena. ¿Qué es lo correcto, Marco? Que se use esa terminología, porque si la fiscalía lo que dice es, no, yo me abstengo de acusar, eso es incorrecto. Ya a esas alturas no hay abstención, porque la fiscalía acusó hace tiempo. Lo que puede haber en ese momento de los debates es algo diferente. ¿Saben qué? Por principio de objetividad, yo no pude probar, y como no pude probar, no solicito condena. Y por principio dispositivo, el tribunal no puede ir más allá de lo que la fiscalía le pide. Y por lo tanto hay una absolución. Eso es lo correcto. Entonces, esto puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? Y eso ya es directamente el rol de los jueces. ¿Qué pasa cuando la posición de la fiscalía es incongruente? Que puede ser que tengan todas las pruebas del mundo y de forma inexplicable la fiscalía puede decir, yo no acuso. Bueno, entonces hay que analizar la conducta del fiscal, pero no por eso se puede trastocar el principio dispositivo. La responsabilidad es directamente de la fiscalía, más no de los jueces, pero no se podría realmente sobrepasar o romper el debido proceso so pena de la tutela judicial efectiva de la víctima. Eso no puede pasar. Si la fiscalía, por principio dispositivo, decide no solicitar condena, los jueces no pueden hacer absolutamente nada. Es un rol directamente y atribución de la fiscalía. Entonces, Marco, ¿dónde concluyo con la respuesta que te quiero dar? Sí se puede en los debates, por principio de objetividad, que la fiscalía no solicite condena de forma motivada. Si la fiscalía no motiva su petición de no solicitar condena, claro, evidentemente el tribunal absolverá, pero esa decisión puede ser recurrida y la Corte Provincial la puede observar. Si la fiscalía sí motiva su no solicitud de condena, y obviamente hay una absolución, si es recurrible, sí lo puede hacer, pero sin embargo la Corte, pues lo más seguro es que le dé la razón al fiscal porque ha actuado en principio de objetividad. La Corte Provincial no podrá agravar la situación jurídica, en este caso de la persona que fue absuelta, pero sin embargo sí podría determinar alguna violación al debido proceso y alguna nulidad al respecto. No sé si es... Gracias, doctor. Antes de continuar con la conferencia, vamos a dar paso al doctor Rolando Sánchez. Puede ya activar su micrófono, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Por hacerle una preguntita nomás. ¿Es imprescindible, es necesario de que una vez que el fiscal provincial solventa la consulta, ya sea ratificando o revocando el dictamen de un fiscal inferior, es necesario que se notifique a las partes? Esa es mi pregunta. Respecto al sobreseimiento, Rolando, ¿cuál es tu duda concreta? Con relación a los dictámenes abstentivos que suben a consulta al fiscal provincial. Correcto. Bueno, ustedes tienen, hay 3 días, la norma es muy clara que son 3 días para emitir un auto de sobreseimiento. Entonces, no debería un juez demorarse más de 3 días en emitir un auto de sobreseimiento, indistintamente de que se ponga conocimiento o no de la víctima al respecto. La víctima no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, más bien por el contrario, si se demoran más del tiempo de ley en emitir un auto de sobreseimiento, esa privación de la libertad puede transformarse en arbitrario, puede dar paso a una. Entonces, si la Fiscalía Provincial decide ratificar el pronunciamiento del inferior, el inferior, entonces la norma es clara, tiene que emitir un auto de sobreseimiento, ahí ya no hay absolutamente nada que hacer. ¿Qué pasaría si hacen lo contrario? Si, por ejemplo, yo digo no, yo tengo que notificar a la contraparte y entiendo tu preocupación, porque algo del título 600 habla algo respecto a esto. Y si la víctima nunca me dice nada y pasa el proceso al archivo, y entonces pasan 10, 15 días, esa persona sigue detenida, teniendo un auto de teniendo una no acusación confirmada por parte de la Fiscalía, el problema pasa a ser del juez. Entonces, si la Fiscalía no acusó, existió consulta y la Fiscalía Provincial mantuvo el criterio del fiscal inferior, la justicia simplemente tiene que aplicar la norma y es un auto de sobreseimiento y no podemos hacer absolutamente nada. No sé si tenemos alguna pregunta más. No, gracias, doctor. Podemos continuar con la conferencia. Gracias. Ya, perfecto. Así, si hay alguna duda en función de lo que vamos hablando, aprovechemos el tiempo que me van preguntando. Me parece que es mucho más productivo así. No sé dónde me quedé. A ver, entonces estábamos en antes de poder iniciar el tema de la audiencia, ¿no? Vamos ya directamente a la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Yo les decía que hay aquí 2 temas importantes a analizar. El primero de ellos, lo que tiene que ver con la fase de evaluación, y lo segundo con la fase de preparación del juicio. ¿Qué podemos entender por la parte de preparación? La evaluación del juicio en el Código Orgánico Integral Penal va a analizar 4 componentes específicos y que los vamos a desglosar acá. Primero, la competencia del juez. Segundo, la procedibilidad. Tercero, la prejudicialidad y finalmente la validez procesal, que yo creo que es un misceláneo. Aquí se puede analizar de todo un poco. Entonces vamos a ir analizando poco a poco estos componentes porque la primera intervención de las 2 que pueden tener cada uno de los sujetos procesales dentro de esta audiencia, la primera va a ser netamente sobre este primer elemento, que tiene que ver con la evaluación del juicio. Entonces uno piensa que la evaluación del juicio simplemente es hablar, no hay ningún vicio de procedibilidad delito. No, es un tema mucho más complejo que eso. Dentro de este margen hay 4 componentes que hay que analizar. Entonces, vamos a ver primero el tema de la competencia. Yo creo que la competencia es muy importante. Para hablar del tema de la competencia es importante indicar que no solamente hay que revisar el Código Orgánico Integral, también hay que revisar el Código Orgánico de la Función Judicial. Y este Código Orgánico de la Función Judicial, que básicamente indica, dentro del artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial, donde me dice que todo se puede solucionar con la inhibición, al menos la incompetencia territorial. Es lo único que provocaría en esta instancia un auto de nulidad, vendría a ser lo que se entiende por una incompetencia en función de la materia. Es lo único. Pero si el juez se da cuenta en este momento que no es competente, dice el artículo 129 que el juez le corresponde inhibirse del conocimiento de la causa y sin declarar nulo nada, remitir hacia el juez competente. Ese es el momento oportuno para tomar una decisión al respecto. Esto es, que le corresponde en este caso al juez inhibirse del conocimiento de la causa y remitir hacia el juez competente. Eso es lo que establece directamente el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando el juez
en este momento, si es que alegan esto, no puede decir lo contrario. Si es que la incompetencia viene en función de la materia. Ejemplos puntuales, me gusta siempre hablar con ejemplos. Adolescente infractor, tenía 16 años, 17 años, que resulta que se lo juzgó como si fuese mayor de edad. Ahí no hay forma de aplicar ningún tipo de inhibición. Obligatoriamente hay una nulidad de por medio. Porque el artículo 129 indica que siempre se puede solucionar con una inhibición, excepto en una incompetencia en función de la materia. O sea, aquí sí no hay nada que hacer. No se puede inhibir directamente, es un auto de nulidad. Pero cuando tal vez todas las actuaciones eran, por ejemplo, aquí estamos a nivel nacional, me parece, como las actuaciones eran, yo voy a hablar de yo estoy, las actuaciones eran, por ejemplo, en Guayaquil, y no actuó un juez de Guayaquil, actuó un juez de Durán, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces hay que inhibirse sin declarar nulo nada, remitan todos el juez de Guayaquil para que Guayaquil siga conociendo el tema. ¿Cuándo sería nulo? Cuando la incompetencia sea en función de la materia. Entonces, ejemplo práctico, un menor de edad que fue juzgado como mayor de edad, hay una incompetencia en función de la materia, porque su juez natural es una justicia especializada, que es un juez de adolescentes infractores. Ese sería un ejemplo muy puntual. ¿Cuándo sería un ejemplo que hoy por hoy la doctrina discute mucho a nivel de derecho procesal? Temas de violencia intrafamiliar, especialmente en las reformas que recientemente hubieron. Entonces, ¿qué resulta si hay un tema de violencia intrafamiliar que fue conocido por un juez penal que no se ha especializado en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? Entonces, aquí sí hay esta disyuntiva si realmente esto es una incompetencia en función de la materia o no. Yo puntualmente me inclino y digo que no, porque todo el tema de violencia tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal. Allí están los delitos y frente a ello no podríamos hablar que hay incompetencia en función de la materia. Entonces, tranquilamente podría, en el evento en que esto suceda, aplicarse una inhibición. Pero todavía no hay pronunciamiento sobre este tema a través de la Corte Nacional. Entonces, habría que esperar a ver qué dice la Corte Nacional al respecto. Pero toda la competencia del juez siempre se puede solucionar, insisto, en función de la inhibición o no. Entonces, la inhibición no es procedente cuando esta inhibición tiene que ver en función de la materia. Esto es lo único. En el resto de casos, realmente sí puede ser mucho más manejable. Rosario Tamayo, que se me está levantando la mano, de lo que yo veo aquí en mi teléfono. Sí, sí, bienvenida, doctora Rosario. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas tardes, doctora Rosario Tamayo. Vemos su mano levantada. Si tiene alguna inquietud, puede habilitar su micrófono. Bueno, no, creo que quizá es un error el que la doctora haya levantado la mano. De todas formas, doctor, voy a aprovechar para hacer unas cuantas preguntas que se han planteado por escrito. Una de ellas dice, ¿cuál es el rol del juez en la audiencia preparatoria de juicio en caso de que el fiscal acuse sin los suficientes elementos de convicción? ¿Debe acaso el juez garantista de derechos permitir esa acusación fiscal escueta solo por el hecho de que la fiscalía dirige la acción penal pública? Ya, hay roles, y siempre hay roles. Hay roles del juez y del fiscal, tanto en la audiencia de formulación de cargos, como en la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, y en la audiencia de juicio. El juez es titular de la jurisdicción, la fiscalía es titular de la acción penal pública. La fiscalía solicita, los jueces deciden. De lo que veo, de lo que escucho, perdón, me dicen que la fiscalía no ha motivado correctamente su acusación fiscal. Bueno, entonces los jueces pueden tomar su decisión. Pero hay que darle la oportunidad a la fiscalía que lo exponga. Si la fiscalía lo expuso y acusó, que resulta que el juez no está convencido de esa acusación fiscal, entonces el juez puede decir, no llama a juicio, dicta un sobreseimiento y es una decisión del juez. Si la fiscalía no está conforme, pues puede tranquilamente apelar. Pero ningún caso es igual. Hay que analizar caso por caso y la fiscalía tiene el derecho de formular sus acusaciones o no. Y repito, si el juez considera que no es correcta o es un poco limitada la presentación de anuncio probatorio, en este caso, y de elementos de convicción de la fiscalía en esa audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, pues entonces el juez puede tomar su propia decisión. Pero cada quien tiene sus roles. Eso no quiere decir que el juez le diga a la fiscalía, antes de que empiece la audiencia, yo no lo voy a escuchar. No, hay que escucharlo.
y luego de escuchar, el juez puede tomar su decisión. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a un doctor. Lastimosamente no está identificado. Solo dice iPhone, pero bienvenido, doctor. Puede ya activar su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, pensé que sí estaba mi nombre. Saludo al profesor disculpe. Saludos al doctor Costaín, Osvaldo Piedra, de la Corte Provincial de Justicia del Oro, le saluda. Mire, hay un tema que se produce cuando formulan cargos, y en la formulación de cargos a veces no se percatan que el caso no lo van a poder justificar para que sea procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Y va al tribunal. Y la competencia de los tribunales en el 221 del nivel primero dice que es competencia del tribunal conocer los delitos por procesos de ejercicio público de la acción, exceptuándose los de fuero y aquellos que deban tramitarse por procedimiento directo. O sea, ¿qué pasa con los procesos que debían haber, que un juicio que llega al tribunal, que debió tramitarse por directo? El tribunal en ese momento no sería el competente para resolver ese juicio. ¿Debería el tribunal dictar un auto de nulidad o debería inhibirse en ese caso? No, por competencia depende en qué estado esté el proceso. Si el proceso está ya directamente con sentencia, pues entonces hay un tema de incompetencia insalvable que no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, hay que distinguir porque hay algunas aristas en estos temas. Voy a poner ejemplos. Que siempre en un procedimiento directo, si es que inició, por ejemplo, un procedimiento directo, pero que resulta que tal vez dentro del procedimiento directo decide la fiscalía cambiar el tipo penal, reformular por un procedimiento que no sea el directo, entonces el procedimiento directo tú siempre lo vas a poder cambiar hacia un procedimiento ordinario. Siempre se puede cambiar de directo a ordinario, pero nunca vas a poder cambiar de procedimiento ordinario a procedimiento directo. Ahora, si hay un error en el proceso, el director del proceso siempre va a ser el juez. Indistintamente de lo que pida la fiscalía, indistintamente de lo que pida la defensa, el que decide qué procedimiento tiene que adoptar es directamente el juez. Y si el juez, al momento de la formulación de cargos, pues esto es un tema directamente de formulación de cargos, se equivocó y dijo, sabiendo que tenía que ser procedimiento directo, dijo, esto no va a ser procedimiento directo, va a ser procedimiento ordinario, eso es un tema insalvable. No se puede, ¿por qué? Porque ese Tribunal de Garantías Penales, en su momento, por ejemplo, va a dictar sentencia, carece de competencia por la nomenclatura y la calificación delictual. Si el delito tenía que ir por procedimiento directo, tiene que ir a procedimiento directo. Si el delito es procedimiento ordinario, tiene que ir a procedimiento ordinario. Si se invierten los conceptos, el tema es que no hay nada que hacer. Ahora, si en el camino, insisto, que pasa mucho en tema de tránsito. Entonces, en tema de tránsito, de pronto fue por lesiones y resulta que luego de eso fue por muerte culposa, porque en el camino falleció la persona. Entonces, hay que cambiar, se va a procedimiento directo. Se me ocurre, si en el camino hubo un delito de robo con fuerza sobre las cosas, flagrante, que tiene una pena de 3 a 5 años de prisión, iría a procedimiento directo. Si en los 20 días de procedimiento directo se logra justificar que no existió fuerza sobre las cosas, sino que existió violencia, entonces viene la fiscalía y dice, momento, reformulo. No es 189 inciso segundo, sino 189 inciso primero. Entonces hay que cambiar el procedimiento de directo hacia el procedimiento ordinario. Eso es lo correcto. Si estos requisitos no se cumplen y si ya hay una sentencia, pues entonces ahí lastimosamente es un tema de nulidad insalvable por temas de competencia. ¿Dónde está la base legal o normativa de lo que estoy indicando? En el artículo 652. En el primer numeral indica que hay una nulidad si el juez no es competente. Y el Tribunal de Garantías Penales es competente por los delitos que establece la ley. ¿Cuáles son estos delitos? Los que van por procedimiento ordinario. Y el juez unipersonal es competente para dictar sentencia en procedimientos que iban por procedimiento directo. Entonces aquí no hay cómo perderse. Entonces la idea es simplemente que se respeten la naturaleza y todo el tipo de procedimientos. Y sobre todo, ¿qué es lo que no se puede hacer? No se puede cambiar, insisto, de procedimiento ordinario a procedimiento directo. Y puede pasar a veces esto en la práctica, porque resulta, vamos al mismo tema de robo, resulta que en el robo se inició primero por violencia, por robo con violencia, y en el camino dejó de ser robo con violencia, ¿sabe qué? Nunca hubo la violencia, realmente lo que hubo fue fuerza sobre las cosas. La Corte Nacional en todos sus pronunciamientos ha determinado que esto no puede pasar, sino que realmente tiene que continuarse ya el procedimiento, porque siempre vamos a poder cambiar de directo a ordinario, pero nunca de ordinario sobre procedimiento directo.
Eso hay que tener mucho en cuenta. Igualmente en el tema del procedimiento directo, tener en cuenta qué cosa. Primero, no hay vinculaciones, no se puede vincular en el procedimiento directo. ¿Se puede reformular en procedimiento directo? Sí, se puede reformular, siempre y cuando yo amplíe el tiempo para que pueda extenderse en esta resolución de la Corte Nacional que determina que hay un tiempo adicional que tenga que ejecutarse. Pero creo que estoy hablando ya demasiado del tema del procedimiento directo, estamos alejando un poco del tema de la ponencia. A ver, veo que está Ronald Gracias. Ceballos, y está Sí, Pablo Cabrera también y Julia Leiva. Gracias. Vamos a reactivar el micrófono en el orden que se fueron levantadas las manos del doctor Simba Ochoa, por favor. Buenas tardes, doctor. Puede activar su micrófono. Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Contaín. La pregunta concreta es, si un juicio directo o un juicio en el Tribunal Penal, juicio ordinario, se ratifica el estado de inocencia del procesado, la Fiscalía no presenta recurso de apelación. El acusador particular recurre la sentencia. ¿Cuál sería el resultado en la sala de la Corte Provincial? Esa es la pregunta. Un resultado muy favorable para la Defensoría Pública, seguramente. A ver, les voy a explicar este tema, es una muy buena pregunta, Freddy. A ver, hay una sentencia de la Corte Constitucional, aquí vamos a una sentencia de mayoría, no 5 votos contra 4. No es sobre el Código Orgánico Integral Penal, es sobre el Código de Procedimiento Penal, donde básicamente cambia un poco la estructura sobre el non reformatio ius, y la Corte Constitucional señala que la única forma de desmejorar o agravar la situación jurídica de la persona procesada es con una impugnación de la Fiscalía. Ergo, como conclusión, si la Fiscalía no apela, la Corte Provincial, una apelación no va a poder, o la Corte Nacional no va a poder desmejorar la situación jurídica, en este caso, de ese recurrente, aún así sea el acusador particular. Esto es desde esta sentencia de la Corte Constitucional. Efectos de la sentencia, eso se me pregunta. La sentencia no abre los efectos en general. Es una sentencia interpartes, pero hay que recordar que la Corte Constitucional, lejos de los efectos del artículo 436 del Código Orgánico de la Constitución de la República, perdón, del 6, lejos de hablar de una jurisprudencia vinculante, en todas las sentencias de la Corte hay pequeños párrafos, pequeñas líneas jurisprudenciales que sí son aplicables. Entonces, lo cierto es que aún así sea un tema del Código Orgánico Integral Penal, es muy difícil que el superior pueda a la larga desmejorar la situación jurídica. ¿Qué es lo único que le queda al superior? Si es que esto pasa, únicamente su auto de nulidad o confirmar la sentencia como tal, nada más, pero no podría, por efectos de esta sentencia, desmejorar la situación jurídica, en este caso, del recurrente. Ahora, si la Fiscalía recurre, tranquilamente, podría entonces cambiarse esta decisión. Si esto pasa en la Corte Nacional de Justicia o en la Corte Provincial, recuerden ustedes que hay una resolución de la Corte Constitucional que determina que cuando hay una condena por primera vez, entonces tranquilamente puede conformarse un nuevo tribunal para poder conocer este doble conforme sobre una sentencia que ha sido básicamente reformada y condenada por primera vez. Entonces, sin embargo, sí es muy importante hoy por hoy, desde esta sentencia de la Corte, que la Fiscalía apele. Si la Fiscalía no apela, es muy difícil que realmente los superiores puedan hacer algo al respecto. Insisto, desde esta sentencia de la Corte Constitucional, que si bien es cierto, es el Código de Procedimiento Penal, no es menos cierto que habla una línea jurisprudencial importante. Yo siempre he sostenido que la Corte Constitucional emite sentencias jurisprudenciales vinculantes conforme al artículo 436, numeral 6 de la Constitución. Pero no es menos cierto que todas las sentencias de la Corte, incluso aquellas que sean interpartes, guardan líneas jurisprudenciales importantes. Y esta sentencia es una de ellas igual. Entonces, quienes estén en la Fiscalía, si no están conformes con una decisión del juez inferior, es importante que la recurran. De nada sirve si no apelan presentarse la audiencia de impugnación y decir no estoy conforme. Si no estuvieran conformes, ¿por qué no apelaron? Entonces, y es muy difícil, insisto, que la Corte Provincial pueda cambiar a la larga o desmejorar la situación jurídica. ¿Cuál es el alcance entonces? La buena nulidad
por una cuestión, un defecto de forma que ha influido en la decisión de la causa, o simplemente la comunicación. No hay nada más que se pueda hacer al respecto. Gracias, doctor. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Pablo Cabrera, que tiene la mano levantada. Puede ya activar su micrófono, doctor, por favor. Bienvenido, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Gracias. Escuchamos, vamos, claro que sí. A ver, en un juicio que se está sustanciando por procedimiento directo, se realiza una conciliación. Se suspende la misma porque existe una condición de plazo. Cumplido el plazo, se incumple la conciliación. Por tanto, se hace la audiencia de verificación, se revoca la conciliación y la duda está entre si debe continuar siendo por procedimiento directo o procedimiento ordinario, tomando en consideración, aquí hay discrepancias de criterio, ¿no? Pero la ley expresamente dice que en estos casos se continuará con procedimiento ordinario. Al respecto, ¿cuál es su criterio? Claro, no, a ver, me parece que hay una consulta de la Corte Nacional. Debería continuar en este caso como procedimiento directo, pero a la larga es indistinto si va ordinario o directo. Pablo, te digo por qué. Porque ya tendrías que retomar el tema de la audiencia. Hay que ver en qué momento hiciste la conciliación o no. Si le hiciste el momento de la conciliación, ¿en qué momento? Antes del juicio, antes de instalar la juicio audiencia directo. de juicio directo. Entonces, si es antes, irías a procedimiento ordinario. Si es ¿Perdón? antes de eso, No. a procedimiento ordinario. Si es antes de eso, no sé si me lograron escuchar. Si es que la revocatoria de la conciliación se hizo antes de la audiencia de juicio directo, declarada la revocatoria debería continuarse por procedimiento ordinario. Eso es lo que dice, ¿no? Correcto, exactamente. Ok. Gracias, doctor. Sí, correcto. Eso es lo que ha manifestado la Corte Nacional a través de sus consultas. Si es que es antes de la audiencia. Gracias, no sé si doctor Costaín. Seguimos. Sí, hay unas preguntas planteadas en el chat por escrito. Dice... Correcto. A ver, una dice, ¿qué sucede si una diligencia de testimonio anticipado no se ha evacuado dentro de la instrucción fiscal? Es decir, esta fase ha precluido. ¿Puede realizarse entonces la diligencia de testimonio anticipado en la audiencia preparatoria de juicio? No, a ver. Hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente en delitos contra la libertad sexual y reproductiva. Los testimonios anticipados, claro, me parece que yo hablé de esto ya en la otra conferencia. Una cosa es la cámara de Gesell y otra cosa es el testimonio anticipado. Y sí es importante tratar de tener en cuenta que en estos delitos es importante los testimonios anticipados para evitar el fenómeno de la retractación. Todos los elementos de convicción van a ser suficientes siempre y cuando se practiquen dentro de la instrucción. Insisto en que se practiquen. Distinto es, ¿cuál es la clave de esto? Que haya sido solicitado, haya sido ordenado y haya sido practicado, no incorporado. Ven que digo practicado dentro de la instrucción. Muchas veces los elementos de convicción fueron practicados, pero que resulta que se me ocurre la policía manda el reconocimiento del lugar o mandan cualquier tipo de información ya cerrada la instrucción, pero fue practicado dentro. No hay ningún problema, porque esto fue practicado dentro de la instrucción. Pero si un elemento de convicción no fue practicado dentro de la instrucción, ya no puede ser incluido después. ¿Qué pasa con el testimonio anticipado? ¿Hay afectación o no? Si esto llegase a pasar y si hay, por ejemplo, una víctima que no logró dar su testimonio anticipado dentro de la instrucción, no hay ningún problema, porque va a tener la etapa de juicio, si llega a esa etapa de juicio tranquilamente, ya no como testimonio anticipado, sino como testimonio de la víctima, va a poderlo rendir en ese momento. No hay por qué entrar a la discusión si puede darlo después o no, que es algo que no debería pasar, insisto, en temas de violencia sexual, en temas de delitos contra la libertad sexual, los testimonios anticipados tienen que practicarse incluso hasta en el momento de la investigación previa, es decir, antes de que inicie el proceso. No hay justificación para que esto no se haga, eso es algo que le corresponde a la Fiscalía. Si es que no se ha hecho por A o B circunstancia, no hay para qué entrar a la discusión si ya cerrada la instrucción lo puede hacer o no. Vamos directamente a Tribunal de Garantías Penales y simplemente que rinda el testimonio penal. Y ahí, en todo caso, el tribunal valorará el tema y podrá tomar la decisión que corresponde.
pero no es lo idóneo, insisto. Las herramientas jurídicas, especialmente en protección de la víctima, un derecho penal pro víctima, como es el actual, determina que tiene siempre que tomarse una decisión a la larga, especialmente de la Fiscalía, para poder proteger en todo caso a las víctimas y evitar su revictimización. Que lo cuente una sola vez y nunca más. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, en audiencia preparatoria de juicio por un delito de incumplimiento de decisiones legítimas por el principio de mínima intervención penal, ¿cabe aplicar el principio de oportunidad? A ver, no entendí. ¿Principio de oportunidad en qué momento? A ver, sí, la pregunta dice, en la audiencia preparatoria de juicio por un delito de incumplimiento de decisiones legítimas por el principio de mínima intervención penal, ¿cabe aplicar el principio de oportunidad? No se puede. Y digo esto ¿por qué? Porque los jueces somos esclavos de lo que establece la ley. Y si nosotros revisamos el Código Orgánico Integral Penal, el principio de oportunidad es una forma de concluir la investigación. La investigación, la instrucción no es la investigación. Ustedes no tienen idea cómo me preguntan esto siempre. Y me preguntan el tema, por ejemplo, de tránsito. No, lo que pasa es que en tránsito, me dicen algunos fiscales a veces en posgrados, ¿no? En tránsito nosotros hacemos eso. En tránsito a veces está la instrucción en principio de oportunidad y se acabó. Y bueno, acepto. Pero la norma no dice eso. No me lo invento yo. La norma es clarísima al respecto y el principio de oportunidad, así como el archivo de la causa, son las dos causales conjuntamente con la formulación de cargos mediante la cual culmina la investigación penal. Entonces aquí viene una interpretación donde yo interpreto y digo, no, lo que pasa es que la investigación puede ser informal y formal. Entonces la investigación previa es una investigación informal, eso es una interpretación. El principio de oportunidad exclusivamente es un mecanismo para que la Fiscalía, mucha atención con eso, se abstenga de iniciar, es decir, nunca inició la investigación. Dijo, ¿saben qué? Yo no voy a hacer una investigación previa por este tema, principio de oportunidad, me voy donde el juez, para los delitos que proceden. O en segundo lugar diga, ¿saben qué? Dejo de continuar con la investigación ya realizada. Pero cuando se inició la instrucción, yo ya no tengo una investigación, pues yo tengo ya directamente una instrucción. Y la instrucción va a concluir por dos temas muy sencillos. ¿La Fiscalía acusa o no acusa? Entonces, si la Fiscalía considera de que no tiene elementos, entonces que presente un dictamen no acusatorio y directamente que el juez emita un sobreseimiento. Pero no hay forma jurídica de determinar al respecto. Si ustedes no me creen a mí, yo siempre digo, no es lo que siempre, y esto siempre lo digo en programas, no es lo que el profesor diga, no es lo que alguien diga, porque uno puede tener su criterio, es lo que la Corte Nacional o la Corte Constitucional haya resuelto. Y sobre ese tema puntual ustedes pueden ir a la página de la Corte Nacional de Justicia, directamente en las consultas, y hay una consulta puntual sobre el tema que determina que el principio de oportunidad no se aplica dentro de la instrucción, sino que se aplica únicamente dentro de la investigación previa. Hacer lo contrario, insisto, es desnaturalizar el procedimiento. No hay otra respuesta al respecto. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuál debe ser la actuación del juez cuando existe error en la tipificación de la conducta acusada por el fiscal y esto se evidencia con los elementos expuestos en audiencia? ¿El juez debe sobreseer o puede cambiar el tipo penal? Depende, eso es una pregunta demasiado abierta. Depende, primero, si no se altera o no el sistema de congruencia. Nuevamente, insisto, revisen este tema, nuevamente consultas. Aquí hay dos sentencias importantes al respecto. Lastimosamente no puedo enviárselas ahora, pero después le piden a la escuela y les puedo enviar a ustedes. Una sentencia de la Corte Constitucional que determina que efectivamente por jura no dispuria los jueces pueden cambiar la tipificación como tal, siempre y cuando no se altere el sistema de congruencia. Segundo, hay que distinguir los momentos, porque un momento puede ser en la audiencia de evaluación preparatoria de juicio y otro momento puede ser en la audiencia de juicio y otro momento puede ser en la impugnación y otro momento puede ser en la casación. Entonces, sí se puede cambiar, pero siempre y cuando no se altere el sistema de congruencia. ¿Por qué? Hay algunas disposiciones importantes que ver acá. Y el sistema de congruencia en el Ecuador es un sistema de congruencia genérico, no es específico. El sistema de congruencia genérico, si ustedes revisan, si tienen ustedes el código a la mano, yo estoy hablando ahorita de memoria, si me equivoco me lo pueden decir. El artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal
establece que el tribunal no podrá dictar sentencia por hechos, insisto, hechos, que no consten en la acusación fiscal. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otro país, un país vecino, me voy a Colombia nada más. En Colombia, me dice el mismo artículo 619, por ejemplo, el Tribunal de Garantías Penales no podrá dictar sentencia por hechos, ojo que por una coma, ni por delitos que no consten en la acusación fiscal. Entonces, en Colombia, si yo, por ejemplo, tuve un proceso por asesinato y que resulta que no justifiqué una condición objetiva del tipo, no justifiqué a la larga poner en desventaja a la víctima, o no justifiqué a la larga el hecho de la promesa remuneratoria, o no justifiqué el hecho de buscar con propósito a la noche en despoblado, entonces deja de ser un asesinato y se convierte en un homicidio. En Colombia, en Ecuador, en Colombia, como la norma establece que no puedo declararlo culpable por hechos ni por delitos que no están en la acusación, y como la acusación fue por asesinato, entonces me toca absolver, aún así sea por homicidio. En Ecuador no pasa así. La Corte Nacional de Justicia ha diferenciado estos conceptos y en su propia jurisprudencia ha dicho, momento, una cosa es la congruencia fáctica y otra es la congruencia jurídica. En el Ecuador, sistema de justicia, mucha atención, tiene usted un sistema de jurisprudencia fáctica, porque el artículo 619 dice, por hechos que no constan en la acusación fiscal. Entonces, en Ecuador, si el juez dice, momento, aquí este tema no es un robo, esto a la larga fue un hurto. Entonces viene el juez y dice, no, esto no es un robo, esto yo directamente dicto sentencia por hurto y se aplica en todas las instancias como tal. Pero sin embargo, si el juez ve y dice, momento, esto de aquí era un delito de robo, pero que resulta que yo no veo aquí un robo, esto aquí lo que puede existir a la larga, se me ocurre, es una asociación ilícita, yo no puedo cambiar el tipo penal, porque si lo cambio estoy alterando el sistema de congruencia. Si bien es cierto, estoy hablando sobre hechos, estoy alterando un sistema de congruencia. El sistema de congruencia tiene que ver en que se tiene que respetar el mismo catálogo de delitos sobre los cuales existe la acusación fiscal. Yo voy a poder cambiar de robo a hurto, de asesinato a homicidio, por ejemplo, pero no voy a poder cambiar, por ejemplo, cuando yo altero los catálogos de delitos sobre los cuales se sustanció la acusación. Entonces, si estoy en una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, se puede cambiar tranquilamente. Lo óptimo, insisto, estoy siempre a la fiscalía, especialmente, nosotros acá tenemos a la fiscalía. Lo óptimo es que la fiscalía siempre aplique una reformulación. Eso siempre va a ser lo idóneo. Si resulta que la fiscalía no lo hizo, se le pasó, los jueces pueden cambiar los tipos penales. Siempre, pero hay una barrera aquí muy importante, siempre y cuando no alteres la congruencia. Si se altera la congruencia, eso va a afectar y obviamente nunca va a prosperar esa acusación y esa decisión judicial. Si no se altera la congruencia, no hay problema, se puede continuar. Pero lo óptimo para respetar siempre el derecho a la defensa es que igualmente se reformule. Eso siempre va a ser lo más sano. Pero vuelvo y repito, o sea, es una pregunta muy abstracta porque hay muchos escenarios que analizar. Pero creo que en esa respuesta trataba de sintetizar creo, lo mejor que se puede tener. Hay a los que les gusta investigar. Hay una sentencia interesante, el caso Fermín Bustamante versus el Estado de Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde revisa todo el sistema procesal latinoamericano y habla sobre el Ecuador también, y dice exactamente cómo podría proceder el Ecuador y cómo podría, en este caso, el principio iura novit curia afectar o no el sistema de congruencia. Gracias, doctor. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Mauricio Villarroel. Bienvenido, doctor. ¿Puede activar su micrófono? Gracias. Le escuchamos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Costaín. Juez de lo penal de Pastaza, le saluda. En una apreciación que quisiera, creo que se pueda disertar y creo que es una problemática que hoy en día y que a la larga va a ser un problema en lo posterior. Y hablo específicamente respecto del concurso de delitos como tal o de infracciones, que nosotros estamos en pañales, la verdad, a diferencia y en otros lados igual. Un caso en concreto, el tema de tránsito o por decir los delitos de robo, el de tránsito específicamente muchas de las veces son pluriofensivos.
Esto es, esta conducta imprudente produce daños materiales, produce lesiones, incluso podría producir la muerte. En el caso en concreto, 3 bienes jurídicos que se han afectado. Ahora, respecto del concurso de infracciones como tal, exige y refiere y reconoce en nuestro artículo 20 de la ley del Código Orgánico Integral Penal respecto de la existencia de estas conductas autónomas. Ya estando en una etapa de evaluación y preparatoria de juicio, el juez debería determinar específicamente que exista una acusación formal respecto de cada uno de los tipos que esa conducta determinaría la subsunción, o únicamente el juez bastaría realizar el análisis, obviamente, de tipicidad, antijuricidad, para pasar a la etapa de juicio y estableciendo y sosteniendo la calificación jurídica que Fiscalía sostuvo en la formulación. Porque en ninguna parte, o bueno, donde que yo provengo desde Riobamba y acá donde que laboro ya casi 7 años, se establecen a través de acusaciones, a través del concurso real. Porque el concurso ideal lo único que te permite es que el juez y en etapa de juicio en el tribunal no te imponga las penas por cada una de las conductas, sino por la más grave. Pero si uno se pone a establecer cómo me pueden decir, en el caso en concreto, mandarme en reparación integral a pagar por las lesiones, si únicamente, si lo que me sentenciaron específicamente fue por la muerte. Entonces, ¿por qué de las lesiones? ¿Por qué de los daños materiales si nunca me acusaron bajo un concurso real? En algunas salas, de lo que tengo entendido, ya se está adoptando esto y se está declarando la nulidad para que exista una acusación formal por cada una de las conductas autónomas que se cometió producto de este hecho. Entonces, es correcto, considera que ya se debe comenzar con esta cultura propiamente del concurso real, o basta como lo que siempre se ha venido haciendo, que Fiscalía acuse, muy a pesar de que, como vuelvo a referir, existen acciones que tienen pluriofensivas respecto a bienes jurídicos, y únicamente se continúe como se ha venido haciendo. Sentenciar por la conducta que Fiscalía sostuvo en su acusación en su debido momento. Ya, es una pregunta muy interesante, Mauricio. Efectivamente tienes razón. Nosotros en nuestro sistema procesal hay muchas cosas que no se han resuelto. Vamos a primero a identificar el tema del concurso real y concurso ideal. Vamos a dejarlo taxativamente establecido. Concurso ideal, en el momento en que yo, delito medio, tiene un delito fin y el delito fin se aplica la pena mayor. Aquí no hay problema porque realmente tú aplicas directamente la pena mayor y por principio de consunción vas directamente con el delito más grave. Eso no es problema. El problema se presenta, como tú muy bien lo dices, con el concurso real de infracción. Es decir, acciones simultáneas en la misma línea de tiempo, pero que son independientes. Entonces, cuando tú tienes un concurso real, dice el artículo 604, juntamente con el artículo 595, que la Fiscalía debe iniciar un solo proceso por todos estos delitos. Eso es lo que dice en la conexidad, son temas conexos. Y aparte de eso, si nosotros vemos el tema del artículo 595, le dice a la Fiscalía que la Fiscalía podrá iniciar el proceso por la o las infracciones en conjunto. Entonces, cuando hay un concurso real de infracciones, sí, lo correcto es que exista un solo proceso por todos los delitos que existen. Vamos al tema práctico. Eso es lo que dice la norma. Vamos al tema práctico y dónde están los errores del código. ¿Y por qué motivo yo digo siempre, por qué no se hace esto? Bueno, esto también es un tema, depende de qué provincia estés. No sé, en Pastaza de pronto funciona así. Hay provincias de pronto que sí hacen el concurso real, hay provincias que no hacen el concurso real, y la Fiscalía dice, no, directamente yo voy directamente por temas independientes, pero muchos factores. Algunos que pueden tener cierta lógica. ¿Cuáles son, por ejemplo, los problemas que podrías enfrentar? Lo correcto es, me preguntas a mí desde el tema normativo, jurídico y técnico, es de que inicies un proceso penal por todas las infracciones cuando existe un concurso real, y que en ese proceso penal llegas a imponer una pena acumulada hasta de 40 años. Eso es lo que dice el código, ahí no hay cómo perderse. Pero no pasa en todas las provincias. Aquí estamos a nivel nacional. Habrán provincias en que no pasa eso. Si eso es causa de nulidad o no, no lo creo. Que realmente no afecta la decisión de la causa, y te digo por qué, Mauricio. Porque si tú lo hiciste de forma independiente, sí, se hizo de forma independiente, pero esas personas tuvieron sus sentencias
y garantías penitenciarias, al momento de hacer el cómputo de la pena, las va a acumular y va a imponer la sentencia globalizada. ¿Dónde está el problema? Y esto es algo que no hay respuesta todavía. Alguien podría consultar a la Corte Nacional para ver si esto realmente se responderá o no. ¿Qué pasa cuando tú tienes, que es lo que tú decías, al momento de la acusación? Yo puedo formular cargos por 3 delitos y formulo cargos por los 3. Inicié el proceso por 3 delitos. ¿Por qué resulta que al momento de llegar a la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, yo tengo la larga una acusación? Y esa acusación sí debería ser por elementos de comisión de cada uno de esos delitos. Entonces, ¿qué resulta? Que viene el juez y puede decir, de 2 delitos yo llamo a juicio, por el otro sobreseo. Pero si ese por el cual sobresello tiene una pena superior a los 15 años, debería haber consulta. ¿Dónde me quedan los otros 2? ¿Pasan? ¿No pasan? La consulta debería ser por los 3 delitos que se inició. Ese es el problema estructural y de eso todavía no hay contestación alguna. Por ese motivo, creo yo que a veces en ocasiones la Fiscalía decide no complicarse la vida y simplemente iniciar individualmente por los delitos que puedan existir. Que no es lo correcto. Lo correcto es que inicia directamente o inicia el proceso, en este caso por todos los delitos, por un concurso real de infracciones y se imponga una pena acumulada. De hecho, en la sentencia, en el evento en que llegase a existir la sentencia, debería imponerse la pena por un delito, por otro, y se genera el sistema de acumulación, como lo establecen los artículos 19, 20, 21 del Código Orgánico. Entonces, ¿dónde está el nudo crítico? ¿Qué pasaría en esta audiencia directamente? Antes de que se inicie la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, ¿qué pasa si efectivamente tenemos ese inconveniente? Y de pronto la Fiscalía dice, no, yo creo que llamemos a juicio por un delito, no por otros 2. Segundo problema estructural, Mauricio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo, se me ocurre, vamos a poner temas reales, ¿no? Yo tengo vamos a hablar de flagrancia. Entonces hice un allanamiento y en el allanamiento encuentro vehículos robados, encuentro sustancias sujetas a fiscalización y encuentro armas. Las sustancias sujetas a fiscalización en una escala alta, una escala de gran escala, yo sé que eso me va a ir a procedimiento ordinario. Pero la receptación, siendo flagrante, eso no me va a ir a ordinario, eso me tendría que ir directo. Y la tenencia de armas, eso no me va a ir a ordinario, tendría que ir a directo porque es flagrante. Entonces, esa duda también está ahí. Se acumulan todos, no se acumulan. Creo yo que por eso, en muchos lugares del país, la Fiscalía decide evitarse el problema e iniciar por cuerdas separadas. Lo importante es ese inicio. Pero si me preguntas ya un tema académico, de lo que dice la norma, debería ser un solo proceso como tal. Pero creo yo que por eso en muchas provincias del país es que de pronto esto ocurre y de pronto lo inician de forma separada. Si hay causal de nulidad, si se lo inició de forma separada, yo no creo eso. ¿Dónde se afecta la decisión de la causa? En ningún lado. ¿Se afecta la competencia del juez? Tampoco. Y para que exista una nulidad, tiene que afectarse directamente la decisión de la causa o afectar el debido proceso, la derecha, el derecho, la defensa, en este caso, de la persona procesada. Entonces, no veo una nulidad posible ahí. Pero lo correcto indico es que en el futuro, tiempo corto, ya haya una especie de punto de encuentro de todos, que realmente se aplique lo que dice la norma. Esto es que si hay infracciones conexas, donde se marquen delitos, concursos reales de infracciones, exista un solo proceso por todo el tema. Me estoy quedando sin batería en el teléfono. Entonces podemos ir. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Sí, tenemos más preguntas. No sé si usted considera las dejamos para la siguiente conferencia del 9 de junio o si continuamos en este momento. No me acuerdo que teníamos conferencia el 9 de junio. 9 de junio tenemos otra vez. Sí. Ah, ya, ok. No sé si desea podemos continuar en este momento, pero son bastantes. Hagamos unas dos más y de ahí ya, porque me voy a quedar por la hora, porque me preocupa que se cierre la sala repentinamente porque estaba pedida creo que hasta esta hora. Bueno, la siguiente pregunta. Con todos los compañeros, si nos vemos el 9, usted me hace acuerdo y contestamos todos. Ya, gracias. Igual estoy a las órdenes de todos, estamos acá para poder contestar lo que ustedes consideren. Gracias. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿es pertinente admitir como prueba de testimonios de personas que no han rendido versión en la instrucción fiscal? ¿Es pertinente admitir como prueba testimonios de personas que no han rendido versión en la instrucción fiscal?
Sí, es correcto, no hay ningún problema siempre y cuando haya sido anunciada en el momento de la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Si fue anunciada, no pasa nada. Deben de recordar que una cosa es antes de la audiencia de juicio, otra cosa es después. Entonces, si fue Gracias. anunciado, bien puede rendir el testimonio. Ya, otra pregunta también sobre testimonio anticipado dice, si el testimonio anticipado de la presunta víctima fue solicitado dentro de la instrucción fiscal, pero el juez dispuso su realización cuando ya había finalizado la instrucción fiscal, ¿tiene validez este testimonio? Ya, eso es lo que contestaba anteriormente. Para evitar esas discusiones, preferible ya directamente el testimonio que no sea como testimonio anticipado, sino que sea como testimonio directo dentro de la audiencia de juicio. Ahí no hay ningún problema, evitan toda esta discusión por medio. Lo idóneo es que siempre en temas de violencia sexual, de libertad sexual o reproductiva, esto sea siempre antes. Nunca se espera a último momento porque van a entrar a esta disyuntiva. Entonces, indistintamente del tema, si esto pasa, rol de la fiscalía, ya no depende del juez, directamente al juicio, directamente que la víctima vaya a juicio, pueda indicarlo. Gracias, doctor. Otra pregunta en relación al testimonio anticipado dice, cuando un testimonio anticipado es realizado en la investigación previa y en esa diligencia el investigado no contó con defensor, por lo que el testimonio es nulo, ¿desde cuándo se declara esa nulidad? Porque puede ocurrir que en ese interín de tiempo de actuaciones procesales haya una sentencia de corte provincial que ya resolvió un tema sobre prisión preventiva. Entonces, no podría el juez de primer nivel anular y dejar sin efecto la resolución de un superior. En ese sentido es la pregunta. ¿Desde cuándo se declararía la nulidad? Tendríamos que ver los tiempos, no puedo contestar ahorita a ciegas. Digo esto ¿por qué? Porque puede ser que la sala esté conociendo un tema o el superior esté conociendo una apelación a un auto de prisión preventiva. O puede ser que la sala esté conociendo una apelación o auto de sobreseimiento, o puede ser que esté conociendo una apelación a la sentencia. Entonces, hay diferentes momentos. Dependiendo del momento, puede ser que se declare la nulidad de todo, o simplemente se deje de contar con ese elemento de prueba. Y al dejarse de contar con ese elemento de prueba, ya hay una insuficiencia probatoria y viene a ser inocente. Entonces, depende en qué momento exista esto. Insisto, los superiores van a conocer diferentes recursos. Pues dependiendo la naturaleza del recurso, viene a la decisión. Es una pregunta muy abierta. Tendría que ser un poco más específica, poder decir en qué momento exactamente. Sí, bueno, gracias, doctor. Desde la Escuela de la Función Judicial agradecemos al doctor Miguel Costaín por su conferencia del día de hoy. Esperamos contar con el doctor para la próxima conferencia que se realiza el jueves 9 de junio desde las 4 de la tarde, donde se tratará el tema audiencia, etapa de juicio, perdón. A los participantes les invitamos a estar al pendientes de sus correos institucionales, medio por el cual se les comunican los datos de conexión Zoom. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y le esperamos el 9 de junio. Mil gracias a los participantes por su asistencia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, hasta luego.